Gloria al Señor. Cuando yo vine al Señor, 1974, algo así, los voceros de Cristo empezaban ya en su apogeo. Me acuerdo de aquellos himnos primeros que ellos cantaban. Los tuvimos en Damasco en 2 oportunidades. ¿Alguien se acuerda? Algunos no habían nacido. Tuvimos en 2 oportunidades aquí en Damasco, en el Templito Viejo. Tuvieron una campaña allá en el 78, no sé qué año fue allá, donde hoy es el Centro Médico y Seclisa. Había un llanito ahí. No estaba Centro Médico ni Seclisa, llanito. Y una campaña allí, predicador Demetrio Montero, un puertorriqueño parece. Tuvieron los voceros de Cristo. Y nos gozábamos con esos signos y todavía nos gozamos. Bien, gloria al Señor. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? Amén. Empezó a llover y algunos dijeron, no, ya no voy. Pero aquí estamos nosotros. Amén, gloria al Señor. Quiero invitarle que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, y saltamos al 27. 2 versículos, el 20 y el 27 de Primera de Juan 2. Gloria al Señor. Primera de Juan, no es el Evangelio de Juan, no, aquí es primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 20 y el versículo 27. Amén, ¿ya lo tenemos? Unos todavía están fojeando allá por Génesis, no, está en el Nuevo Testamento, allá casi al final. Amén. Antes de leer esta palabra, quiero saludar a todos los hermanos que están conectados en las redes sociales. Hay muchos hermanos que nos ven, no solamente en el Salvador, sino en Estados Unidos, en España. Hace unos meses vino una hermana, allá los miramos, hermano, en España. Saludos a España y a Italia también. Hay otros por allá. Gloria al Señor. Dice la palabra en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él, o sea, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, o sea, en Cristo. Padre, gracias por leer esta palabra en esta tarde. Qué bueno estar aquí para adorar, glorificar tu santo nombre y ahora escuchar el consejo de tu palabra que va a ser de mucha bendición para nuestra vida, oh Señor. Le ruego que el Espíritu Santo que inspiró a este escritor Juan, el teólogo, escribir esta carta, sea el mismo que me inspire en esta hora, oh Señor. Sea el mismo que abra el entendimiento espiritual de cada uno de mis hermanos presentes como de los que están conectados en las redes sociales. Señor, que el Espíritu Santo realmente nos enseñe, que el Espíritu Santo nos guíe toda la verdad, que el Espíritu Santo nos dé el poder necesario para cumplir con la misión de que tú nos has encomendado. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria al Señor.
los beneficios de la unción en la vida del creyente. Quiero decirle, hermanos, que en el Antiguo Testamento habían 3 tipos de unción. La unción regia era para los reyes. La unción de profeta para los profetas y la unción sacerdotal. Y todas tenían un propósito. Era capacitar a esos hombres de Dios para el ministerio que se iba a enfrentar. ¿O no es así? Claro que sí. Y eso todos lo sabemos que había un aceite especial en el caso de los sumos sacerdotes, un aceite muy especial, era usado solo para él. Y eso representaba o simbolizaba el poder del Espíritu Santo en la vida de esos hombres de Dios. De igual manera, en la iglesia, fíjense que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, en versión Genaro Santo: miren, muchachos, no vayan a ir a orar por los enfermos. No vayan a ir a echar fuera demonios. No van a ir a predicar el evangelio sin antes sean llenos del Espíritu Santo. Y solo puede leer usted en el capítulo 1 de Hechos, 1 al 4 o al 5. Quédense allí quietos en Jerusalén, les digo. Cuidadito con que vayan a ir. Porque Jesús sabía al enemigo que se iba a enfrentar sus discípulos y la iglesia de esa época. Y de igual manera hoy en día, mi hermano, es lo mismo. No podemos hacer la obra de Dios sin la unción del Espíritu Santo. Solo a nosotros, algunos líderes, no todos por supuesto, se nos ocurre a veces mandar a alguien a un liderazgo y no sabemos qué espíritu tiene. Y solo por la gracia y la misericordia de Dios, aquel hermano, aquella hermana está ahí batallando. Por eso muchos regresan después y dicen: déme otro grupo que aquel ya me lo acabé. Así hay pastores también que le dicen a los presbíteros de zona o de distrito: mire, ya me acabé esta iglesia, déme otra. ¿Por qué? Porque sin la unción del Espíritu Santo nada va a salir bien. Entonces, a mí me llamó la atención. Yo estaba pensando: Señor, ¿qué predico? No crea que a uno que predica ya tiene muchos años, está predicando, cuando le dicen a uno que va a predicar, va. Claro, se alegra, pero también no deja de sentir un poco de ahí de temor, va, que voy a predicar, porque yo les voy a decir algo, hermano. Damasco es una iglesia que le gusta comer bien. ¿O no le gusta comer bien? Me estoy hablando espiritualmente, hermano. Sí. Espíritu. Y bien físicamente. ¿O no le gusta comer bien a ustedes? ¿Ah? ¿O no es cierto? Ustedes van a un comedor ese, lástima, los 3.50 que me ese arroz crudo, feo, no, ya no vuelve a llegar. Va a una pupusería, va, los salvadoreños debemos de comer pupusa, ese es por ley. Va. Es un salvadoreño que no come pupusa, pues no es salvadoreño. Entonces nos gusta comer bien, pero uno regresa a donde le han dado buena comida y hay una buena atención. De lo contrario ya no vamos a volver, ¿o no es cierto? ¿Sabe por qué mucha gente que no es miembro de Damasco, así miembro, está en la escuela dominical, hermanos? ¿Saben ustedes por qué? No son miembros de la iglesia. Les gusta la palabra, hermano.
La gloria sea para el Señor por los siervos de Él que usaba. Amén. Claro que sí. Entonces, es preocupante. Entonces yo pensando que predico, venía un tema aquí, otro tema allá, me paseaba de Génesis, Apocalipsis, la Biblia, ¿qué voy a predicar? Bueno, y veo, hermanos, que lo que más necesita la iglesia del presente no es porcelanato como piso. Gloria al Señor por eso. Se oyen rumores de una ventilación, porque estos calores que han pasado han sido terribles, hermano. Está bien, pero lo que necesita la iglesia de hoy es la unción del Espíritu Santo. Porque tierra puede ser donde estén los creyentes, pero si allá hay miembros llenos del Espíritu Santo, olvídese, mi hermano. Dios hace grandes maravillas a través de ellos. Sí, hermanos. Tremendo, hermanos. Pero aquí podemos tener, y está bien, aquí falta, mami, va a quedar lindo, precioso este templo. Pero ¿de qué sirve si estos templos, si estos altares están sucios de egoísmo, de hipocresía, de vanagloria, de orgullo, resentimiento, amargura? ¿De qué sirve? No sirve para nada. Porque Dios dice en su palabra que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Por supuesto, aquí nos encontramos con el Señor, nos reunimos, no me vaya a malinterpretar. Pero Él dice en su palabra que mora en el corazón contrito y humillado. Gloria al Señor. En esos corazones Él le gusta habitar. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, dicho eso, yo quiero enfatizar, hermanos, en algunas ideas. El primer beneficio que obtenemos la unción del Espíritu Santo es que nos quita el miedo y nos da valor. Yo quiero, Señor, este mensaje no es teológico, pero nada de eso, que el hebreo aquí, que el griego allá. No, es sencillo, hermano, es práctico. Quiero señalar, hermanos, cómo es que la unción del Espíritu Santo les quitó el miedo a los discípulos. Primero vamos a ver la parte negativa, o sea, el miedo. Quiero llevarlos a San Mateo capítulo 26, versos 56 al 58. Vamos a ver, mire cómo es que los discípulos, y que habían andado ya muchos días con Jesús, pero eran miedosos. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos han leído de la Biblia eso, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no había venido Espíritu Santo sobre ellos. No había venido. Mire, en esta palabra, hermanos, solo voy a leer unos versículos, ¿va? Capítulo 26 de San Mateo, versos 56 y 58, dice la palabra. Dice, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cuándo pasó esto? Después de la oración del Getsemaní. ¿Se acuerda que se llevó a los discípulos al Getsemaní a orar? Y se llevó a 3 más adelante. Y les dijo, oren conmigo. Y cuando regresó, los halló como dormidos. Y le digo, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y les dijo otra frase que todos lo sabemos.
velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía, porque se lo estaba diciendo, mi hermano. Sabía que en esa misma noche lo iba a llegar a arrestar. Y él les dice, mire, y le cita otros pasajes. Le dice, porque está escrito que va a ser herido el pastor y las ovejas iban a ser dispersadas. Y eso fue precisamente lo que pasó, mi hermano. Amén. Cuando la turba llegó a apresar a Jesús, dirigida por el traidor Judas, entonces, hermano, las cosas se pusieron calientes. ¿Sabe que Pedro agarró una espada y le cortó la oreja a Malco? En un evangelio él menciona el nombre, en otros no. Pero no crea que fue por valiente, fue por miedo. No crea que valiente, pero no. Era miedo. Y él quería defender a su maestro, entre comillas. Era miedo. Los discípulos también. Dice la palabra aquí, que cuando vieron eso, huyeron. Pedro, todos sabemos la historia. No estoy condenando a Pedro, porque él no tenía todavía el Espíritu Santo. Entonces le dijo, mira, le dice, aunque me toque que morir por ti o contigo, yo no te voy a abandonar. Ay, Pedrito, le dijo Jesús, esta noche, antes que el gallo cante, tú me has negado 3 veces. Le dijo, ¿cómo vas a creer? No te voy a negar. No, aunque otros se escandalicen, yo no voy a escandalizar. Y todos dijeron lo mismo. Amén. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, ellos tenían razón, porque el poder del Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Ellos estaban en una condición peor que nosotros, porque nosotros sí decimos que tenemos el Espíritu Santo. ¿O no es cierto? ¿Ah? Si no tiene el Espíritu de Cristo, pues Pablo dice que no es de él. Amén. Pero hermano, hablando de la unción, es lo que necesita la iglesia del presente, mi hermano. Mire, este servidor a vez en cuando habla sus lenguas. Yo sé que ustedes también. Pero yo no veo la evidencia. Voy a hablar de mí, no de usted. Yo no veo la evidencia que realmente que hay un gran poder en mí. Yo si oro por los enfermos, mejor se me mueren. ¿Sí? Aunque hoy ya le di el manto a otro por ahí, yo me quedo en retaguardia, digo que él ore. Entonces, pero le aseguro, mi hermano, le aseguro que si la iglesia apostólica, los apóstoles, estuvieran hoy en día aquí en Aguachapán, ya hubieran llenado del nombre de Cristo Aguachapán y todos sus alrededores. 120 personas llenas del Espíritu Santo. Aquí somos más de 1000, pero en número, solo número. Entonces, mi hermano, mire qué miedosos eran los discípulos. Claro, el ser humano tiene un instinto, yo sí lo voy a decir, tal vez se llame de otra forma, de conservación. Todas las personas actuamos a veces porque queremos sobrevivir. ¿Va? Entonces, ellos tenían miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que los fueran a apresar y que los fueran a matar juntamente con Jesucristo. ¿O no es cierto?
Claro que sí. Entonces, por eso Jesús les había dicho en el Getsemaní que oraran, pero ellos se quedaron dormidos. Y cuando vino el momento de la adversidad, de la prueba, no tenían la capacidad suficiente para enfrentarla. El Evangelio de Marcos parece que menciona de un joven que iba así siguiéndolo y lo quisieron agarrar y lo agarraron de una sábana y huyó desnudo. Algunos teólogos creen que fue Juan Marcos. Pero sea quien sea, salió huyendo también. Todos abandonaron a Jesús. Mire, aquellos discípulos que ya estaban por 3 años, unos días más de haber estado con él, hermano. Que habían comido con él, habían visto los milagros, habían visto la forma como Jesús había echado fuera demonios en su ministerio, sabían el poder que había en Jesús y que habían prometido aún morir juntamente con él. Todos le abandonaron en los momentos difíciles, hermano. Y no, hermano, no solamente son ellos, cuántos creyentes, hermano, cuando se ven en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, como no les gusta orar, salen huyendo y abandonan a Jesús. Muchos creyentes dicen, no, que ahí anda más con la hermana tal, hermano tal, me hizo una cara aquí, me hizo una cara allá. Y yo pregunto, y así entre comillas, ¿por qué no se desquita con ese hermano? No, que con Jesús se desquita. Por supuesto, no. Abandona a Jesús. ¿Cómo que Jesús le ha hecho un mal? ¿A cuánto le ha hecho un mal Jesús? ¿Ah? ¿A cuánto le ha hecho un mal otro creyente? Ahí sí va. ¿Y a cuánto de usted le ha hecho mal también? ¿Ah? Porque no hay que solo ver lo que uno le hace, lo que uno hace también. Bueno, ¿y por qué se desquitan con Jesús abandonándolo? Qué tremendo, ¿va? Pedro siguió de lejos a Jesús, pero más bien creo que por curiosidad, ¿qué iba a pasar con Jesús? Que por amor. O quizás por curiosidad. Hermanos, pero eso es la vida, sin el poder, sin la unción del Espíritu Santo. Ahora veamos a los discípulos después de ser llenos del Espíritu Santo. Mire usted la diferencia. Fíjese que en el capítulo de los Hechos, en el capítulo 2, ustedes saben que el Espíritu Santo vino sobre más o menos 120. ¿Cuántos saben eso? Va? Amén. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron la unción del poder del Espíritu Santo para la misión que Jesús les había encomendado. Y allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y allí mismo, hermano, hubieron críticas, hubieron murmuraciones de parte de los enemigos acerca de los discípulos. Unos dijeron, estos están borrachos, estos están locos, qué sé yo. Pero ¿sabe quién se puso de pie? O mejor dicho, ¿quién habló? Porque los 11 se pusieron, los 12 se pusieron en pie. Pero ¿sabe quién habló? Fue Pedro. Aquel carácter impulsivo, aquella personalidad que tenía Pedro sin el Espíritu Santo, ahora Dios la usa en Pedro para que él se ponga de pie y empieza a hablar y a defender a los creyentes. Y le digo, esto no es tan borracho. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los posteros días le va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y empieza su mensaje. ¿Cuántas almas ganó Pedro en un mensaje, hermano?
3,000 personas aceptaron a Cristo. Aquel Pedro miedoso, mi hermano. Aquel Pedro que negó a Jesús 3 veces. Aquellos discípulos, hermanos, que también habían salido huyendo en momentos de apremio, ahora están testificando que Jesús es el Señor y que Jesús es el Salvador. Amén. Entonces, y en 3 ocasiones, el apóstol Pedro le dijo a toda la nación, todos los judíos que estaban congregados ahí, y les dijo que ellos eran asesinos porque habían matado a Jesús. Imagínense, cómo es que aquel Pedro miedoso, que antes había salido huyendo y negó a Jesús 3 veces, ahora le está diciendo a todos sus conciudadanos que ellos eran asesinos porque mataron a Jesús. Tenía que tener valor, hermano. Y ese valor se lo había dado la unción del Espíritu Santo. Pero es más todavía. Más adelante, en el capítulo 4:18 en adelante, la palabra del Señor dice que ellos estaban ante el concilio. Oiga bien, ante los dirigentes del pueblo religioso del pueblo de Israel. Y ellos les intimaron y les dijeron que ya no predicaran en ese nombre. Les prohibieron, los sacaron libres, pero les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dijo Pedro? No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos obedecerle a ustedes. Le vamos a obedecer primero a Dios y no a ustedes. Eso era de valor, mi hermano. ¿O no es cierto? Decirle a los propios dirigentes judíos, eso, hermano, era meterse en la cueva del león. Y todavía algo más, les llamó asesinos. Si vamos allá, siempre en el libro de los Hechos, hermano, 4:10, ¿quiere lo leemos? Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 10, dice la palabra. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Les llamó asesinos a los propios dirigentes judíos, hermano. Eso era meterse también en la boca del lobo o del león. Pero ¿por qué tuvieron valor? Por la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos creyentes de Damasco, hermano, somos temerosos para presentar el Evangelio? Sí. Somos temerosos. ¿Cuántos dicen amén? Somos temerosos de presentar. Y no decimos que tenemos el Espíritu Santo. Y que si viéramos a un endemoniado, salimos huyendo. ¿Y dónde está la unción? Yo le digo al Señor, yo quiero ser lleno de verdad y no una supuesta unción que tengo. Porque yo no estoy a gusto con mi ministerio. Y no es para gloriarme, no es porque quiera resaltar, sino que para que la gloria sea para Dios, hermano. Yo quisiera ser usado por el Señor realmente. Amén. No olvide que solamente somos vasijas de barro. Frágil, hermano. No somos vasijas de otro material. Somos vasijas de barro. Usted y yo.
Pero Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. ¿No es cierto? Sí, por eso, hermano, le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén para que fueran investidos del poder de lo alto, para que fueran a la misión que les había encomendado. Lastimosamente, hermano, la iglesia del presente, y lo he dicho otras veces y lo sigo diciendo, tiene muchas cosas, pero le hace falta lo mejor. Y es la unción del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si todos nosotros, hermano, yo estaba diciendo al Señor, si tan solo el liderazgo de la iglesia de Damasco, empezando pastor, diáconos, diaconisa, presidente, directiva, coordinadores, supervisores, líderes, fuéramos llenos de verdad del Espíritu Santo, ¿cuántas almas hubiéramos ganado de aquí en Aguachapán, hermano? ¿Cuántos enfermos hubieran sido sanados por el Señor a través de nosotros? Pero no. Solo por la gracia y la sobreabundante misericordia de Dios que todavía estamos, hermano. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, mire qué maravilloso este resultado, hermano. Ya no fueron los mismos discípulos, ya no eran miedosos, ahora tenían el poder de predicar la palabra del Señor sin ningún miedo, hermano. Y esto que allá se mataban, allá se metían a la cárcel, lo menos que hacían por predicar el evangelio, y aquí nosotros que no dicen nada, ¿verdad que no? Aquí a nadie meten preso por predicar el evangelio. Ni mucho menos lo vamos aquí, en nuestro medio, pues. Pero en otros países, allá en el oriente o el lejano oriente, ahí se hace como en Nigeria, en otros países, en India, en China. Allí sí, pero aquí en nuestro medio no, mi hermano. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos falta la unción. ¿Cuántos dicen amén? Nos falta la unción del poder del Espíritu Santo. A veces nos animamos unos pocos, hermanos. Cuando hacemos culto evangelístico el Distrito 1, decimos, vaya, un día martes, lo hacemos los miércoles, día martes a las 6:30, el que quiera pone ahí en el grupo de WhatsApp, quieran ir a evangelizar o a repartir tratado al lugar, y lo hacemos a veces, quizás con un poco de miedo, pero vamos, pero decimos, Cristo le ama, y se da tiempo la persona, empezamos a hablarle de Cristo y le repartimos, le damos el tratado y le invitamos para el culto. Pero nos hace falta mucho más. No sé si a usted, pero a mí sí. Amén. Entonces, mire, este beneficio de la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente nos quita el miedo y nos da poder para predicar la palabra, para enfrentarnos a todas las hechanzas del diablo. Gloria al Señor. Segunda idea, segundo beneficio, la unción del Espíritu Santo nos cambia la visión. ¿Qué es visión para ustedes? ¿Ah? Hay muchas definiciones de qué es visión. Puedo alguna yo por ahí. Visión es, por ejemplo, como una meta, algo que nos trazamos allá en el futuro. Lo que queremos lograr. Entonces, yo quiero señalarle la visión de los discípulos antes de ser llenos del Espíritu Santo. Miren qué visión tenían estos. Miren qué tremenda visión. Vayamos
el capítulo 19 de San Mateo. San Mateo capítulo 19, verso 27. Aquí hay mucho que leer, pero solamente quiero leer ese versículo. Capítulo 19, verso 27. Mire esta palabra. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dice. Y viene la pregunta, ¿qué pues tendremos? ¿Cuándo dijo esto Pedro, hermanos? Cuando después de aquel joven rico que quería heredar la vida eterna, llega a hablar con Jesús y le hace la pregunta, ¿qué podía hacer para ser salvo? Viene Jesús y le dice, bueno, tiene que guardar todos los mandamientos. Y este joven le dice, pues yo todo lo he guardado de mi juventud, de cipote le he guardado los mandamientos. Ah, le dice Jesús, una cosa te falta, le dice. Anda, vende todo lo que tiene y se lo da a los pobres. Este hombre era muy rico, dice la palabra. ¿Cuántos han leído esa historia? Mire, tan mentiroso este joven, porque no había guardado ni el primero. Jesús sabía eso, como Jesús conocía el corazón del joven rico. No, Jesús no le estaba diciendo que se quedara en la calle, que repartiera. No, Él les puso a prueba porque sabía que no había cumplido el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y Él lo que amaba era el pisto, como muchos creyentes de Damasco. ¿Cuántos aman el dólar? Levante la mano. Sí, a veces amamos el dólar, hermano. ¿Sí? Si no cargamos dólares en la bolsa, andamos todo así, tristoso. Claro, es útil, va, claro, no vamos a decir que no. Pero este joven rico no había guardado ni el primer mandamiento, era mentira. Entonces, y Jesús dice, agrega y le dice, qué difícil es, les dice él, así como yo hablo, va, versión Genaro Santo, qué difícil que uno de estos ricos sea salvo dentro del reino. Y entonces ellos dijeron, ¿y quién podrá ser salvo? Y Jesús le dice, pero para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y dice otra frase, y viene Pedro y le dice, mira Señor, nosotros hemos dejado todo. Porque habían dejado familia, ¿cierto? Habían dejado sus trabajos por seguir a Jesús. Y era verdad. Pero mire la pregunta. ¿Qué vamos a recibir de recompensa? ¿Sabe por qué? Los discípulos tenían la idea de un reino político terrenal aquí. Y cuando vieron Jesús que hacía milagros, no, este caudillo se va a derrotar al imperio romano y nos va a liberar de esta esclavitud que nos ha metido Roma. Pero el reino de Jesús no es de este mundo. Amén. Entonces, ¿y nosotros qué vamos a obtener? ¿Cuál es la ganancia? Nosotros hemos dejado todo, te hemos seguido a ti, le dice Pedro. Bueno, más adelante Jesús les dice que ellos se van a sentar en 12 tronos y que van a gobernar a las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Pero también los otros discípulos. Veamos otra cosa. Mire, en el capítulo 20 de San Mateo, verso 20, dice esta palabra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué queréis? ¿Qué quiere? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. En el Evangelio de Marcos
también está esta misma historia. Pero ahí no dice que fue la mamá de ellos. La verdad que los dos evangelios se complementan uno con el otro, no se contradicen. Ellos iban también ahí con la mamá. Y mire lo que le pidieron. Esa era la visión que tenían los discípulos, hermanos. Visión de un reino material, político en esta tierra. Y querían ser uno. El secretario, qué sé yo, de la presidencia. Ministro, yo creo que Judas ambicionaba ser ministro de economía o de hacienda, para seguir robando. ¿O no cree? Eso es algo que me estoy inventando. La Biblia no dice. Pero por la característica de Judas, que él tenía, era el tesorero y él sacaba para la Coca-Cola, para las hamburguesas, para las pupusas. Entonces él se robaba de la ofrenda. Entonces, pero Jesús les dice algo. Miren, los reinos de este mundo, es cierto, así Él le dice. Los gobernantes se enseñorean de las demás personas. Pero entre vosotros no va a ser así, les dice. Aquí el que quiera ser grande tiene que limpiarle los zapatos al otro. Tiene que lavar los pies. Aquí el que quiere ser el primero tiene que hacerle la limpieza de los baños a este otro. Es algo que me estoy inventando. Servidor. Así le dice. Y aquí el único grande es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No? Aquí no hay grandes predicadores, aquí no hay grandes pastores, aquí no hay grandes músicos, aquí no hay grandes cantantes. El único grande es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y nosotros, siervos, vasijas de barro que cuando se cae se hacen pedacitos. Eso es lo que somos. Pero el Señor le agradó tener los tesoros en vasos de barro, hermano, para que la gloria, la excelencia, la alabanza sea para Él y no para el vaso. Amén. Gloria al Señor. Pero esa era la visión de los discípulos, mi hermano. Mire qué tipo de visión tenía. Veamos un poquito la visión de Saulo de Tarso antes de ser Pablo. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 3. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, verso 3. Mire. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Mire, en vez de ir a evangelizar, él iba casa por casa, pero arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, verso 1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco es la capital de Siria, no crea que aquí está iglesia. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, seguidores de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la visión de Saulo. Y según él hacía lo correcto, porque él era religioso, era fariseo. Pero estaba equivocado. Pero esa era la visión de él. Pero cuando se tiene un encuentro personal, genuino con Cristo y el Espíritu Santo, hermano, Dios le cambia la visión a cualquiera. Veamos los otros versículos siguientes. Mire cómo Dios le cambió la visión a Saulo de Tarso, mi hermano. Mire.
verso 4. Mire, primero, antes de cambiarle la visión que Saulo tenía, lo que hace Jesús y el Espíritu Santo es derribarlo. ¿Cuántos quieren ser derribados? ¿Ah? ¿Cuántos quieren ser derribados por Jesús? Por el Espíritu Santo, derribado de su orgullo, de su arrogancia, de su vanagloria, del que autosuficiencia. Tenemos que ser derribados. Algunos predicadores dicen caballo, aquí no dice si iba a caballo o en camello, no sé, pero fue derribado y cayó al suelo. Es necesario que Dios nos derribe de la altura del pedestal que algunos tenemos y de la arrogancia y de la prepotencia y de la autosuficiencia. Pero sigue el proceso. Después que lo derribó, lo dejó ciego. Vea lo que dice el verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué? No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Quedó ciego. Ciego de la visión humana. Ciego a la visión materialista, egoísta, religiosa, falsa que tenía Saulo de Tarso. Era necesario, mi hermano, que Dios o que Jesús lo dejara ciego. Dios quiere dejarte ciego a ti, mi hermano que nos está viendo. Quiere dejarte ciego, pero para esa visión humana, egoísta, miope que los creyentes tenemos. ¿Cuál es la visión de muchos creyentes hoy en día? Que hasta cierto punto no es malo. Tener una buena casa. Y si tiene 2 o 3 hijos, que una casa para cada hijo, tener un carro, tener un buen empleo, y son jóvenes, tener una buena carrera académica, está bien. Pero esa visión está sobre la visión de Dios. Y eso no es así, mi hermano. La visión de Dios tiene que estar encima de las visiones nuestras. Debe ser la principal, hermano. Y eso hizo Jesús. El Espíritu Santo en la vida de Saulo lo dejó ciego para la visión que tenía y le dio una nueva visión. Vea lo que dice más adelante. Cuando llega Ananías, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, o sea, sobre Saulo, las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Reciba la vista. Y fue lleno del Espíritu Santo. Le dio una nueva visión. ¿Cuál es la visión de Saulo? Le cambió hasta el nombre. Pablo. ¿Cuál es la nueva visión de Pablo? Verso 18 dice: al momento le cayeron de los ojos como escamas. Recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en agua, por supuesto, y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire la visión, mire qué visión, mire. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No le cambió la visión?
Le cambió totalmente la visión a Pablo. ¿Cuál fue? La unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo te puede cambiar tu visión, mi hermano y mi hermana que estás aquí, que estás viendo en las redes sociales. Si no es una visión de Dios la que tú tienes, Dios quiere cambiarte esa visión y darte la visión de Él. Esta es la visión del reino, hermano. Y la visión de Jesús es de extender, ensanchar este reino para la gloria de Él. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos que nos cambie la visión. Nuestra visión es miope, egoísta, materialista, solo para adentro como el asadón para nosotros. Cuando empezamos a orar, no hemos puesto las dos rodillas y estamos pidiendo, Señor, dame aquí, dame allá, dame allá. Y el Señor esperando adoración. Como niños pedigüeños somos los creyentes. Sí. Debemos de pedir la unción del Espíritu Santo. La necesitamos. Gloria al Señor. La necesitamos. Sí. Le cambió la visión a los discípulos. También se las cambió todo. ¿Sabe? Dice la palabra en Hechos 9, 17, 18. Dice, veamos a 9. Ya lo leímos. Quiero llevarlos también a Hechos, capítulo 5. Verso 12. Mire cuál era la visión ahora de los apóstoles. Ya vimos la visión de Pablo. Mire. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritu inmundo y todos eran sanados. No dice que se morían. Todos eran sanados. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Aquellos miedosos, aquellos tenían una visión ambiciosa de ser los más grandes, de ser los primeros en el reino de Cristo. Ahora están bajo la visión de Dios. Dios quiere que cambiarnos esa visión, hermano, que tenemos. El poner la visión de Él en nuestros corazones y ensanchar el reino del Señor en esta tierra. Para eso estamos aquí, hermano. Y para ir terminando así rapidito, porque la unción del Espíritu Santo nos ayuda para cumplir con la gran comisión. Esa gran comisión que leemos en San Mateo capítulo 28, 18 al 20, que ya todos sabemos. Algunos lo pueden hasta memoria, porque hacen de misioneros, han ido a Honduras, algunos han ido a Belice. Qué bueno. Dice 28, capítulo 28, 18, 20, dice la palabra.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, oiga, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en esta misión. No sé por qué no lo hacemos bien, mi hermano. Si no estamos solos. El Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Y por qué no hacemos esta misión? Por cobardes, por miedosos, porque estamos concentrados en nuestra propia visión. Pisto más pisto, casa, carro, carrera académica, todo está bien. Pero hemos dejado a un lado la visión de Dios. Y es engrandecer su reino. Los apóstoles cumplieron con la gran comisión. Y no solamente, hasta los enemigos reconocieron eso. Yo quiero leerle esto, mire. En Hechos 5, 27, 28. Hechos 5, versículo 27. Dice: porque verdaderamente... No, perdón, estaba leyendo el 4. Vamos al capítulo 5. Cuando le trajeron, los presentaron en el concilio, o sea, a los discípulos. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos reconocieron que los discípulos habían desobedecido a la orden de ellos y habían llenado a Jerusalén del nombre de Jesús. No habían cumplido con la gran comisión. Claro que sí. Por la unción del Espíritu Santo nos va a ayudar a usted y a mí a cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio, mi hermano. Sí, y ¿sabe cuál era el propósito realmente? Porque sentí que Dios me estaba que predicara esto para animarles a ustedes, mi hermano, que salga de su zona de confort. Sí, salgamos de la zona de comodidad en que hemos caído y nos volquemos a hacer la voluntad de Dios, a predicar esta palabra por todos los medios posibles. Gloria a Dios por lo que lo están haciendo. Pero son unos pocos contados de más de 1000 miembros de Damasco. Mire, que no fueran los 1000, que fuéramos llenos de verdad del Espíritu Santo. Quizá unos 500, olvídese cuántos almas podíamos ganar de Aguachapán y todas las colonias alrededor. Y aún con los grupos de crecimiento. ¿Sabe por qué no hay almas en los grupos de crecimiento? Como no invitamos a amigos. ¿Y qué van a haber almas en los grupos si no hay amigos? Los líderes en sus trabajos van a su culto, regresan, nos vemos hasta el siguiente miércoles. Y eso es todo. Perdimos la visión. Y si el líder pierde la visión, pierde el arma más poderosa del líder, que es la visión. Sí. Alguien dirá, no, la oración. No, la oración no es una arma. Lean la Biblia. La oración es realmente esa necesidad de una relación y comunión con Dios. La Biblia no aparece la oración como una arma, ¿no? Entonces, mi hermano, hemos perdido la visión de Dios. No estamos haciendo
no estamos cumpliendo con la gran comisión. Si los líderes y los anfitriones y los miembros de un grupo tuvieran la visión, hermano, salieran en las colonias antes del culto a invitar amigos y a repartir tratados. Si los amigos no lleguen, pues cosa de ellos, pero se hizo la obra, pero no lo hacemos. Empezando desde el coordinador para abajo, tenemos que cambiar la actitud. No olvidemos que Jesús está con nosotros. Tengo otras cosas que decir, pero ya se terminó el tiempo. Lo suficiente para que usted se anime o nos animemos, hermano, a buscar la llenura del Espíritu Santo. Busque la llenura, la unción del Espíritu Santo para que usted sea un instrumento útil para la gloria de Dios. Así nomás no vamos a poder hacer nada. Sin la unción más de más. Así que ahí les dejo este consejo, hermano, de la palabra del Señor. Yo oro y le digo, Señor, a todo este liderazgo de la iglesia de Amaco, despiértale ese interés, ese anhelo de ser lleno del Espíritu Santo para que cambiemos esta cuestión. Pero también cada uno de ustedes tienen que anhelarlo, hermano. ¿Cuántos anhelan? Mire, respóndame esta pregunta. ¿Cuántos anhelan de verdad ser llenos del Espíritu Santo? ¿De verdad? 20. Oí la voz como de 20. Aquí hay más. Los otros, pues, ahí vea usted. El consejo de la palabra, ahí les ha quedado. Sí. Que Dios nos ayude, hermanos, para tener la unción del Espíritu Santo. Vamos a obtener los beneficios que ya vimos y otros más. Bendito Padre Celestial. Gracias por esta palabra, oh Señor. Gracias, Señor. Necesitamos a gritos, Señor. Sí, necesitamos a gritos la unción tuya para hacer la obra, oh Señor. Para que tú nos cambies la visión, que nos quite el miedo y nos dé valor para predicar esta palabra a quien sea, Dios mío, y a donde quiera que sea y de la forma que sea, Señor. Danos esa unción, estamos necesitando, Señor. Hoy en día, oh Dios, aleluya, despierta ese anhelo, ese interés a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, para ser lleno del Espíritu Santo, para ir a predicar tu palabra, orar por los enfermos, echar fuera demonios. Porque tú lo has dicho en tu palabra, que vas a estar con nosotros todos los días. Gracias, Señor. Mientras el pueblo del Señor ora un momento. No sé si hay algún hermano que se ha retirado del Señor, quiere volver, o algún amigo que nos ha visitado, no sé si solamente somos hermanos los que habemos, pero si al caso hubiera alguien que no conoce a Jesús como un Salvador personal, lo invitamos a venir a Jesús. Gloria a Jesús. Creo que solo hay hermanos en Cristo Jesús. Pero les dejo esta palabra, hermano. Que Dios me les bendiga en esta tarde. El pastor con nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermanos, Si este mensaje habló, el mensaje de la palabra del Señor, agarremos el mensaje. Señor y Salvador, Guardémoslo y pongámoslo Padre Celestial, por obra. Dios hace cosas grandes. en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús
me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.